vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Cántalo conmigo. Me has tomado en tus brazos. Me has tomado y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte, no sabré agradecer lo que has hecho por mí. Solo vengo a darte esta canción. Mi canción. Y te cantamos así, Señor. Levanta tus manos y díselo. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Oh, gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, Dios quería tener un vaso de honra para que Dios, ¿verdad?, entrara en el hombre. Como buen alfarero del polvo, creó al hombre, lo vimos el domingo pasado. Esto nada más es un recordatorio. Lo levantó del polvo, ¿sí?, su cuerpo, ¿verdad?, lo hizo del polvo, dice la palabra del Señor, y es con lo que nosotros tenemos contacto con todo lo de afuera, ¿sí? Y cuando Dios sopló, cuando Dios creó como buen alfarero, creó al hombre y lo formó de la tierra, dice que sopló en él aliento de vida, así dice la Biblia. Y cuando sopló aliento de vida, dice que el hombre vino a ser un ser viviente o un alma viviente, así dice la palabra del Señor. Entonces el hombre fue creado con espíritu, con alma y con cuerpo. Lo vimos la semana pasada, ¿sí? Usted tiene un espíritu donde usted puede contener a Dios, ¿no? Amén, amén. Porque es el vaso donde Dios quiere entrar. Usted tiene un alma donde usted siente, ¿verdad?, donde su voluntad y donde sus sentimientos están asentados. Es su personalidad suya, ¿sí? El alma y el espíritu que Dios le dio es para que usted pueda recibirlo, tenga contacto con Él, ¿sí?, pueda contenerlo a Dios. Y de esa manera usted va a poder adorar a Dios, de esa manera se va a unir a Dios, porque dice que el que se une al Señor en un espíritu es con Él, ¿sí? Así dice la palabra. Entonces estuvimos viendo todo esto que el Señor, cuando el hombre pecó, que Dios lo hizo de esa manera, ¿qué sucedió en ese momento? ¿Ah? Que el hombre pierde la comunión con Dios, ¿se acuerdan? Sí. Se pierde la comunión, porque Dios antes tenía comunión con Adán. Lo visitaba, cuando Dios lo creó, lo visitaba. Pero cuando él pecó, se separa, ¿verdad? Se separa del hombre, y entonces el hombre ya camina conforme a su voluntad, ¿verdad?, a lo que él quiere, conforme a los sentimientos, a lo que él siente hacer, ¿sí?, y conforme a sus emociones.
Y de esa manera, desde entonces, el hombre ha caminado así, hermano. Así el hombre camina. Y así caminamos nosotros un tiempo. No teníamos en cuenta, Dios dice la palabra, que el hombre no busca a Dios. ¿Sí? Entonces vemos que así caminamos durante un tiempo de nuestra vida, algunos, ¿verdad? Y de esa manera, ¿verdad? Una vez que estuvo separado, el espíritu que tenía dentro, que tenía comunión con Dios, queda inerte. ¿Sí? Ahí quedó. ¿Sí? Yo recuerdo hace un tiempo, no sé si ustedes estuvieron en alguna enseñanza cuando estuvimos en otro lugar, acerca de unos muñequitos que traía, ¿se acuerdan? Sí. ¿Sí? No sé si algunos lo alcanzaron a percibir. ¿Sí? ¿Cómo es cómo trabaja? ¿Sí? ¿Quién se los muestre? Sí, amigo. Me gusta cargarlo porque de esa manera yo puedo explicar un poco más, una forma didáctica. Sí, amigo. ¿Sí, hermano? Mira. Dios cuando creó al hombre, lo creó así. Tenía cuerpo, que es su carne, su alma, ¿sí? Y su espíritu. Así somos tres. Así estamos, hermano. Espíritu, alma y cuerpo. Sí, amén. ¿Sí? Entonces vemos, ponérselos así mejor. Aquí ven. En el espíritu, usted tiene la conciencia, la intuición de Dios. Y usted es donde recibe la revelación de Dios, aquí, en su espíritu que lo tiene dentro. ¿Sí? Su alma es donde están su voluntad, sus sentimientos, sus emociones, su intelecto, lo que usted piensa, lo que usted quiere, lo que usted siente. Y aquí es donde está su yo, su personalidad en su alma. Y el cuerpo son los sentidos, ¿sí? Con lo que usted toca, ve, escucha. ¿Sí? Entonces, así está formado el hombre. Cuando el hombre pecó, ¿qué sucedió? Que este espíritu quedó inerte, hermano. Y el que tomó la voluntad de todo era su alma. Su alma. Ahí quedó. Entonces usted se manejaba así. Si el cuerpo quería algo, como el alma era tan, no tenía nada que lo detuviera, ¿sí? ¿Qué hacía? Aprobaba lo que el cuerpo quería. Hoy en día es igual, hermano. Si el cuerpo quiere algo, y si usted no tiene a Dios, a su espíritu o un Dios conectado, ¿qué va a pasar? Que el alma va a decir sí. Así sí, vamos a hacerlo. ¿Sí? Entonces su alma es la que está pensando en hacer cosas, pero usted lo lleva a hacer con esto. Ahorita lo vamos a ver en la palabra. Entonces de esa manera, así caminó el hombre. Cuando Dios, usted le empezaron a hablar de Dios, de la palabra, ¿qué sucedió, hermano? Que esto empezó a despertarlo. Sí, amén. Dice, ¿qué pasa? Dice, sí. Y entonces usted decía, bueno, sí es verdad lo que me dicen de Dios, es verdad. Y siguió usted escuchando la palabra, siguió escuchando, hasta que un día, este espíritu, ¿sí? Cuando usted creyó en Cristo y dijo, sí, yo creo en Cristo que murió por mí y resucitó para darme vida eterna, en ese momento, usted es regenerado. ¿Sí? Dios entra en su vida. ¿Sí? Entra. ¿Qué sucede ahí, hermano? Que entonces, ¿sí? Dios empieza a tener control de usted. Y si usted deja crecer al Espíritu Santo, su alma se va a someter. Y el alma, y el cuerpo ya no va a tener poder, hermano. Entonces, ¿quién va a tener el control? El Espíritu Santo. Así va a ser, hermano. Amén. Así es como Dios trabaja. Amén, amén. En nuestras vidas, ¿sí? Entonces, de esa manera Dios hizo al hombre para poder, ¿sí?, expresarse a través de él, porque era su propósito que el hombre fuera. Adán era
tierra. ¿O no es así? Y ahí el enemigo se sembró, hermano. Y el fruto que Adán realizó, ¿cuál fue? ¿Sí? O que se sembró del enemigo en Adán, ¿cuál? La rebelión. ¿Sí? O sea, no obedeció a Dios. Yo ya le había dicho que no comiera, y él comió. ¿Sí? Entonces vemos que el fruto que entró en Adán fue rebelarse contra Dios. ¿Sí? Y ese fruto pasó a toda la raza humana. No era cualquier cosa. Sí. No nada más era una desobediencia. No. Sabía que iba a perjudicar a toda su descendencia de Adán. ¿O no dice la palabra del Señor que nosotros pecamos o heredamos el pecado de Adán? Así dice. Aunque no pecamos en la forma de Adán, pero traemos ese pecado hacia nosotros. Y entonces, ¿qué está pasando? Que Pablo, ¿verdad? ¿Sí? Teniendo tanto conocimiento, porque la ley no lo pudo cambiar, hermano. La ley de Dios no puede cambiar a nadie. ¿Sí? Entonces Pablo se siente confrontado. Vimos el domingo en Romanos 7:23. Si lo quieren ver, hermano, por favor. Cristo vive. Amén, aleluya. ¿Sí lo tenemos? 7:23 de Romanos, por favor. Aquí dice así. Romanos 7:23. ¿Sí? Dice, pero veo otra ley en donde, en mis miembros, ¿sí? En los miembros del hombre, ¿sí? Que está en qué. Aquí dice, bueno, la versión que tengo dice, está en guerra. Está en guerra. ¿Contra qué? Contra la ley de qué? De mi mente. Y me lleva cautivo a la ley ¿qué? Del pecado. ¿Y dónde está el pecado? En mis miembros. Sí, veamos. Por eso Dios les comentó que Adán, ¿sí? Cuando el fruto que recibió fue en sus miembros, en el cuerpo. Ahí se metió. ¿Sí? Por eso el hombre siempre tiende a rebelarse contra Dios, ¿sí? A no cumplir con las demandas de Dios. ¿Sí? Así está hasta hoy en día. Ahora la pregunta sería, ¿qué es el pecado? ¿O quién es el pecado? ¿Verdad? Le voy a dar dos textos y ahí vamos a verlo. ¿Sí? Primero, Pablo dijo en el texto que leímos, dice, ya no yo, sino el pecado que mora aquí. En mí dice en 7:20, de Romanos 7:20 dice. ¿Sí? Así dice la palabra. Dice, ya no yo, sino el pecado que mora aquí. En mí. ¿Qué es morar? Vivir adentro, ¿no? Entonces Pablo veía que el pecado estaba dentro de él, hermano. Y era Pablo una persona que conocía de Dios, que servía a Dios, que conocía la palabra de Dios. Sí, era un hombre que servía a Dios, pero él se estaba todavía consciente. Dice, el pecado está en mí, está morando en mí. Porque cuando le supo él que no debía de codiciar, ¿sí? Dice, la ley me mató, porque él codiciaba, hermano. ¿Sí? Pablo codiciaba, entonces dice, entonces el pecado está viviendo en mí. Está dentro de él. Y hay otro texto en Gálatas 2:20, por favor, veamos. Y ahí va a haber un contraste, hermano. Gálatas 2:20, por favor. ¿Lo tenemos? Gálatas 2:20. ¿Sí? Sí, amén. Dice en Gálatas 2:20. Dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive ¿qué? En mí. A ver. Dice, aquí hay dos cosas.
Primero Pablo dice que el pecado moraba en él. ¿Sí? Y después dice, ya no yo vivo, mas ahora Cristo vive, ¿qué? En mí. ¿Sí? Entonces Pablo se dio cuenta, ¿verdad? Cuando él vio que la ley no podía cumplirla, entonces tenía que echar, recuerdan que vimos la otra ley, que era la ley del Espíritu. Y una vez que él la reconoce y recibe al Espíritu de Dios, entonces ahora dice, ahora Cristo vive en mí. ¿Sí? Entonces vea cómo puede el pecado vivir dentro del hombre, pero también Cristo puede vivir dentro del Espíritu Santo. Es un contraste bien tremendo. ¿Por qué? Porque la corporificación de Cristo es Dios. Bueno, sí es Dios, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces vemos que el que tenía Pablo adentro era Dios. ¿Sí? Pero el pecado es la corporificación del diablo. ¿Sí me estoy explicando? ¿Cómo el pecado tiene una personificación? Y ahorita lo vamos a ver con los textos bíblicos. Entonces el pecado es una persona también, hermano. ¿Sí? Así como el espíritu tiene una personalidad que es de Dios, así también dentro del hombre pueden existir las dos partes. ¿Sí? Ya usted depende de quién le quiere dar la oportunidad o que crezca dentro de usted, porque acaba de decir Miguel, es necesario que él crezca y nosotros menguemos, ¿no? Para que de esa manera Dios tome el control de nuestras vidas. Miren lo que dice en Juan 8:44, por favor. Lo que les decía a los judíos. Dice, vosotros sois, ¿sí lo tenemos? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces veamos ahí, hermanos, ¿sí? ¿Se acuerdan que la discusión que tenía Jesús con los judíos? Y decía que habían creído en él, y él les dice, si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres, ¿verdad? Y dice, pero ¿cómo tú dices que yo voy a ser libre si nunca hemos sido esclavos de nadie? Le decían a Jesús. ¿Sí? Y Jesús les dijo, si el Hijo los libertare, van a ser verdaderamente libres. Y entonces a Jesús lo ofenden, ¿verdad? Y dice, tú eres dice, nosotros tenemos un padre, ¿verdad? Tú que naciste de fornicación, y empiezan a Jesús a decirle de cosas. Y entonces Jesús le dice, ustedes son de vuestro padre el diablo, porque el diablo siempre ha existido y siempre hace cosas contrarias, ¿verdad? Porque no permanece en la verdad. Entonces veamos ahí, hermano, que aquí nos habla acerca de quién es, ¿sí? Que tiene una personalidad que es, ¿quién es el diablo? ¿Verdad? Es el padre del pecado. Y vamos con otro texto más. El mismo Juan nos lo dice en Primera de Juan, por favor, para que ustedes vayan anotando esos textos, por si alguna quieren darle algún repaso en su casa. Primera de Juan 3. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Primera de Juan 3, verso del 8 al 10. Dice así: el que practica el pecado es de quién? Del diablo. Sí. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y estos se manifestaron los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Tremendo. Entonces vemos, hermano, aquí que la personificación del pecado, ¿quién es? Es el enemigo, ¿eh? Satanás. Y la personificación de Dios es Cristo. ¿Sí, hermano? Ahí estamos. Por eso es un contraste. Ahora, miren, hermano, Satanás es una persona, ¿sí?, que se personifica en el pecado, pero que está forzando a las personas a que, hermano, ¿a qué la está sometiendo? A ir contra la voluntad de Dios.
Y lo vimos el domingo pasado en Romanos, volviendo otra vez al libro de los Romanos, del capítulo 7, 17 al 20. Ahí lo vamos a leer. Se lo voy a leer. Sí. Dice así: de manera que ya, no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y si yo en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Sí? Entonces ahí Pablo estaba luchando. ¿Sí? Que el enemigo lo tenía dentro. ¿Sí? Que estaba luchando contra su carne, su cuerpo luchaba, ¿sí? Para sacarlo de ahí. Y el pecado, mi hermano, es como un señor. Así lo dice Pablo. Vamos a leerlo, hermano, ahí en Juan. Digo, en Romanos. No, nuevamente en Romanos. Para que ustedes lo vayan viendo. Cristo vive, amén. Amén. En Romanos 6. ¿11? Sí. Hace todo hasta el final. Mire lo que hace el pecado. Aquí vamos a ver algo. Así también, así lo tenemos ya todo. Sí, amén. Así también vosotros considérense muertos ¿a qué? Al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y luego dice, no reine. Cuando quiere decir algo que reina, tiene que tener un gobernante, ¿verdad? ¿Sí? Entonces el pecado gobierna, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias. ¿Sabe qué quiere decir una concupiscencia? Un deseo desenfrenado de hacer algo. Así es. Entonces, cuando usted siente ese deseo de hacer algo desenfrenado que va a ofender a Dios, el pecado está reinando. Puede tomarlo como su Señor. ¿Sí? Es así, porque así lo está diciendo el apóstol, ¿verdad? Que no reine el pecado ya. El pecado ya no debe, ¿sí? Porque usted ya murió al pecado, ¿no? Es como una persona, ¿verdad? Que está tendida, que lo están velando, ¿sí? Él está ahí, toda la gente alrededor, pero él ya no sabe nada, ni escucha, ni ve nada, ¿verdad? Solamente los que están a su alrededor son los que sí escuchan y ven y todo, pero el que está tendido ya no escucha nada. Pues así es parecido, si usted ya murió al pecado, usted no tiene por qué estar escuchando, ¿verdad? Las cosas que puedan ofender a Dios. Por eso dice Pablo, los que han muerto al pecado, ¿cómo van a vivir todavía en él? ¿Sí? Y luego dice, ni tampoco presenten, dice en el 13, ni tampoco presenten vuestros miembros al pecado. Ya no, hermano. ¿Sí? Como instrumentos de iniquidad, sino presentarlos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Miren, hermano, anteriormente nosotros usábamos nuestras manos como instrumentos de golpear a la gente, ¿o no es así? Sí. Antes lo usábamos, ¿sí? Y no nos dejábamos, ¿sí? Y ofendíamos hasta con las manos, con los ojos, con los pies, con todo ofendíamos, ¿o no era así? Sí, cierto. ¿Sí? Pero ahora, como decía Miguel, levante las manos a Dios, hermano. Ahí usted ya está usando sus manos, ¿verdad?, como instrumentos de justicia a Dios. ¿Sí? Usted ya se lo está presentando a Dios. Aquí dice, preséntaselo a Dios, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted ya ha sido lavado, ha sido bendecido en Cristo Jesús. Entonces ahora sus manos son para alabarle a Dios, para abrazar al hermano, ¿verdad?, para ayudar, para hacer bien, hermano. ¿Sí? Por eso dice Pablo que ya no reine. Ahora sus miembros ya no hay que usarlos como antes los usábamos para ofender o golpearse. Ahora presénteselos a Dios vivos, ¿verdad? De entre los muertos dice, como vuestros miembros a Dios, como instrumentos de justicia. Y luego sigue diciendo en el 14, miren, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces aquí, nuevamente, ¿verdad?, un señor, ¿sí? El pecado es como un señor, hermano. Si usted lo obedece, ahorita lo va a leer ahorita más adelante.
cómo el pecado puede someter, ¿sí?, a las personas. Y dice que ya no se enseñoree, que ya no sea su Señor. ¿Qué pues? Dice en el 15. Como haciendo una pregunta, ¿no? ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿Sí? Y al principio de este capítulo decía Pablo, ¿qué seguiremos pecando para que la gracia crezca? Pues no, ¿verdad? Porque algunos dicen, pues ya estoy en la gracia. Ya como estoy en la gracia, ya Dios me perdona todo lo que yo haga. Porque a veces nos podemos columpiar así. No, ya Dios me salvó pecados de hoy, de mañana y de siempre. Yo creo que aquí Pablo te dice, ¿sabes qué? Que no. ¿Sí? Hay que tener cuidado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿a poco vas a pecar más para que el perdón sea más grande? Dice, no. Eso es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Dice, pues, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice, en ninguna manera. Y luego dice, debes de saber esto. Dice, ¿no sabéis? En el 16, que si tú te sometes a alguien como esclavos para obedecerle, van a ser esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia. Entonces, ¿a quién nos queremos someter, hermano? ¿Al pecado? ¿Cuál va a ser la consecuencia de la muerte? A Dios vamos a tener vida. Eso es lo que dice Pablo. Entonces debemos ver, hermano, cómo el pecado puede tener señorío, puede reinar, o podemos ser esclavos de él. Él puede ser nuestro Señor. Por esto Pablo dice, tengan cuidado. Pero ya dice en el verso 17, pero gracias a Dios, que aunque éramos esclavos del pecado, han obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y fueron libertados del pecado, vinieron a ser siervos de justicia. Dios, gracias de él. Amén, amén. Y luego dice Pablo, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaseis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presenten vuestros miembros para servirle a la justicia. Amén. Antes los poníamos, ¿no?, y hacíamos lo que queríamos, ¿sí?, y ofendíamos a Dios. Dice, no, pero ahora debes presentárselo a Dios como instrumentos justos. Y luego dice en el 20, porque cuando eran esclavos del pecado, pues eran libres acerca de la justicia, como si ustedes podían hacer lo que quisieran. Pero, a ver, si antes pecamos, dice Pablo, ¿qué fruto tenías antes cuando pecabas? Qué bueno podías hacer, así dice Pablo, ¿no? ¿Sí? Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora nos avergonzáis? Porque el fin de ellas, ¿qué es? Muerte. Dice, ¿hacia dónde íbamos? Antes cometíamos dos tipos de pecado y creíamos que estábamos bien. Dice, ¿hacia dónde nos llevaba esto? Muerte. Íbamos derechos para allá, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ya Dios nos libertó y te ha hecho siervos de Dios. Ahora, ¿cuál es tu fruto? Dice, tenéis por fruto la santificación y como fin, ¿qué? La vida eterna. Qué bonito. Entonces, vemos ahí el contraste que hay. Por eso les decía yo que el pecado es corporificación de Satanás y se puede convertir en un Señor, ¿sí?, en tu amo, ¿sí? Y dice, bueno, y si antes, ¿qué fruto tenías? Era la muerte. Pues ahora, preséntaselos a Dios como instrumentos de justicia y ahora vas a tener vida, ¿sí? Entonces, por eso comentaba, ¿sí?, que Pablo sabía, ¿no? ¿Sí? En el pecado, en el cuerpo tenemos el pecado, pero también dentro podemos tener a Dios, ¿eh? Y si usted le da libertad a Dios a través de su Espíritu, miren, usted va a someter al pecado. El pecado ya no va a señorearse de usted. Al contrario, usted va a ser señor de él. Aleluya, ¿Sí? amén. Porque Dios le va a decir dónde está el pecado, cómo debe de actuar en contra de él. Amén. Amén. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la bendición. Amén. Entonces vemos que mediante la caída, ¿verdad?, entró Satanás como pecado. ¿Sí? Mucha gente está ahorita gobernando.
¿Qué más está haciendo? Está dañando, lo está corrompiendo al hombre hoy en día. Pero vemos que para esto apareció el Señor, para deshacer las obras del diablo. Aleluya. Así dice, ¿no? Sí, amén. Entonces, una cosa es, hermano, mire, que usted llegue a pecar involuntariamente, porque a veces así pasa. Nadie, mire, todo ser humano, dice la palabra de Dios, que todos pecamos, ¿o no es así? Todos pecamos. Pero cuando llegue uno a pecar, tenemos abogado con el Padre, ¿no es así? A Jesucristo el justo. Si usted peca, le dice, Señor, perdóname. ¿Y Dios lo perdona? Sí. Pero el que practica el pecado, ya es otra cosa. ¿Sí me explico? ¿Cómo es esto? Sí. Una cosa que usted vaya a jugar un partido de fútbol y una cascarita y dice, bueno, pues ya jugué una cascarita. Pero otra cosa es que una persona se dedique a ese deporte. Eso es practicarlo. ¿Sí? Que cada rato esté o le paguen por ir a jugar, ¿no? Sí. Eso ya lo practican. ¿Sí? Pues es parecido así, hermano. Hay personas que practican el pecado, que cada rato lo pecan y vuelven a pecar y vuelven a pecar. Eso es practicar el pecado. ¿Sí? Una cosa es practicarlo y otra cosa que lleguemos nosotros a descuidarnos y que caigamos, pues tenemos abogado. Ahí podemos aplicarlo. ¿Sí? Pero si usted practica que un día va, porque así hay muchas errores, ¿sí? Que practicamos el pecado. Es cierto. Mi hermano, mejor hay que pedirle a Dios que nos ayude Así es, amén. a dejar todo esto. Aleluya. Amén, hermano. Amén. Bueno, ahora, otra cosa. Todos vimos que cuando Dios creó al hombre, lo hizo bueno, puro y limpio. ¿Había pecado en él? No. Cuando el hombre pecó, ¿sí? ¿En qué se convirtió entonces en ese momento? Cuando el hombre pecó, ¿qué dijo el Señor? Vamos a leerlo, por favor. Génesis 6:12. ¿Lo tenemos? 6:12. Dice, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda la carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Sí? Cuando el Señor dijo toda la carne, o sea, ya leía al hombre, ¿verdad? Toda carne se refiere a que esta, bíblicamente tiene varios significados la palabra carne. ¿Sí? Carne, bíblicamente significa todo género humano, primero, es un punto. Dice que aquí está diciendo, porque toda la carne había corrompido su camino sobre la tierra. Si nosotros lo parafraseamos, porque todo ser humano ha corrompido su camino sobre la tierra. Eso es lo que quiere decir. ¿Sí? Otro texto donde dice en Isaías 45, también está hablando, miren, vamos a leerlo. Dice, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Amén. Entonces aquí estamos viendo con estos dos textos a lo que se refiere carne primero. ¿Sí? ¿A qué? A todo ser humano, todo género humano, a toda raza humana. Cuando el hombre pecó, dijo el Señor, ya mi espíritu no va a contender con el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre ahora es carne. Así dijo. O sea, ya no voy a tener contacto con él, porque ahora él se está guiando y dirigiendo conforme a los deseos de su carne. ¿Sí? Y vamos a leerlo ahorita, hermanos, con este texto donde también la carne, ¿sabe qué significa? Apetitos, o sea, deseos de la carne. ¿Sí? Vamos a ver
Segunda de Corintios 7, me parece. Segunda de Corintios 7, 1. Sí. ¿Sí lo tenemos? Sí, segunda de Corintios 7, 1. Estoy dando muchos textos, ¿verdad? Pero no está bien. Amén, amén. Es que, mire, toda enseñanza debe ir respaldada con la palabra. Sí, amén. Sí, para que ustedes lo lean y digan, sí, está aquí. Sí. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Sí. Entonces aquí vemos que carne también significa contaminación de carne. ¿Sí? ¿Qué es contaminación de carne? Pues es pecado, son los deseos de la carne. ¿Y quiere leer los deseos de la carne? Vámonos a Gálatas, por favor. La palabra habla por sí sola, ¿no? Sí, cierto. Gálatas 5. Amén. 5 de Gálatas 16. Adelante. Sí. Y aquí vamos a ver algo muy interesante. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Dice así. Digo pues, dice Pablo, está haciendo Pablo. Digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagan lo que quisieres. Porque si son guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Fíjense, hermano. Aquí hay una guerra que está, ¿sí?, luchando entre ¿qué? Entre el Espíritu y la carne. ¿O no es así? ¿Sí? ¿Es una guerra a muerte, sí o no? Sí. Sí, hermano. Entonces Pablo, por eso le di los dos textos. Pablo tenía el pecado en un lado en el cuerpo y al Espíritu dentro. Y dice Pablo, no satisfagan los deseos de la carne, porque entre ambos hay una lucha, ¿sí? Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieran. Mire, Dios les dice, hagan esto, lo que es bueno, y la carne dice no. Y usted está en una lucha así, miren, lucha, ¿sí? Y están peleándose, hermano, por su alma, ¿sí? El enemigo por un lado, ¿sí?, y el espíritu por otro. Y están luchando, hermano, a ver quién tiene más poder. ¿Sí? Y miren lo que dice más, cuáles son las obras de la carne, miren, en el verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales les amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Nuevamente, ¿verdad? Practicar, ¿sí? El que practique estas cosas. Por eso decía, no es malo que a veces uno cae, ¿sí? Tenemos abogado, pero ya practicar ya es otra cosa, ¿no? Y mire, todo el ser del hombre está contaminado, hermano, porque la idolatría y las hechicerías se hacen en el espíritu, ¿sí? Y las obras del adulterio, fornicación, las inmundicias, la lascivia, los homicidios y las borracheras se hacen con el cuerpo. Eso lo hace el cuerpo, ¿no? Pero las envidias, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones y las herejías se hacen dentro del alma. Vea cómo está contaminado todo el ser del hombre, espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Y entonces hay una lucha constante, hermano, ¿sí? Porque el hombre huele carne,
¿Sí? Y entonces ahí es donde el Señor dice, no puedo yo de esa manera. ¿Sí? Pero cuando usted acepta a Cristo, entonces cuando Dios entra y empieza a hacer su labor. Ahora nosotros tenemos que tomar la decisión suave, ¿verdad? De decir, sí Señor, voy a cooperar contigo. Voy a dar todo lo que para que el Espíritu de Dios crezca. ¿Y cómo lo vamos a hacer crecer? Pues orando, hermano, alabando a Dios, ¿verdad? ¿Sí? Leyendo la Biblia. No quiere decir que todo el día vamos a andar en eso. No, tiene que trabajar y tiene que hacer cosas, ¿verdad? Para ganarse su sustento. Pero sí, su pensamiento, hermano, puede estar con el Señor, platicando, puede cantar alabanzas. Usted puede estar ocupado en su trabajo, haciendo su labor. Y en los momentos libres pues, puede platicar con Él. Y usted de esa manera está haciendo que el Espíritu crezca, se fortalezca y va a tener suficiente poder para controlar su carne. ¿Sí? Porque están luchando por su alma, hermano. El enemigo lucha, pero también Dios. Ahora la decisión va a estar como en aquel árbol. El hombre tomó la decisión hacia dónde quería ir. Tomó la decisión mala del árbol y le resultó muerto. Ahora nosotros vamos a tomar la decisión igual. ¿A dónde quiere ir? Sí, es cierto. ¿Con el Señor? Seguimos todavía, ¿no?, en nuestros deseos de nuestra carne. Y por eso debemos nosotros de ver qué significa todo esto. Hoy en día la carne se opone al Espíritu, lo vimos, ¿no? ¿Sí? Miren, hoy toda la gente que anda afuera está bajo el enemigo, bajo la influencia del enemigo. Está batallando. ¿Sí? Miren lo que dice en Efesios 2:20. Estamos en el siguiente libro. Vamos a darle vuelta a la hojita. Amén. 2 del 1 al 2, creo. No, hasta 3. Efesios 2 del 1 al 3. ¿Sí lo tenemos? Dice así. Y Él, o sea, Cristo, nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo ¿qué? La corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es este príncipe de la potestad del aire? El espíritu que opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién es? Es el diablo, ¿no? ¿Sí? Entre los cuales también nosotros anduvimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Ahí está otra vez la carne saliendo, ¿no? Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Miren, hermano, cuando no teníamos a Dios, usted andaba conforme a los deseos del mundo. El mundo le decía haz esto y se iba con el mundo y andaba con los amigos del mundo y hacía lo que quería. Bueno, es así. Y aparte de eso, dice que el príncipe de la potestad del aire, el diablo, todavía nos tenía sometidos. Dice, tú vas a hacer esto y nos hacíamos lo que él quería. ¿Sí? Y agréguele, hermano, los deseos de su carne. 3 enemigos, ¿verdad? El diablo, su carne y el mundo, hermano. Sí, sí. Con 3 estaban luchando, ¿no? Y estaban ahí. ¿Sí? Y entonces vemos que se oponen. Dice, ¿para qué queremos más enemigos? ¿No? Si con eso es suficiente, ¿no? Con la que mire, Pablo le tenía más miedo. Cuando el hombre pecó, se convirtió en carne. Porque y la carne está luchando. Nada más acuérdense de esos textos. ¿Sí? Cuando vea que en su deseo tiene algo de hacer algo que va a ofender a Dios. ¿Sí? Y entonces, pregúntese lo mejor al Señor. Él le va a decir lo que es bueno. Ahora, ¿ahí quedó todo? No. Y aquí es donde quiero centrar el punto. Sí. Miren, Satanás ya estaba tan contento y tan gozoso, dijo, ya entré en el hombre, ya. Yo lo voy a someter como yo quiera. ¿Sí? Así dijo. Ahora sí, yo lo voy a hacer lo que yo quiera también. Pero ¿qué creen, hermano? Que también el Señor dijo, sí, pues yo también me voy a meter en el hombre. Amén. Sí, hermano. Amén. Yo también me voy a meter. ¿Sí? ¿Y cómo fue que se metió el Señor, hermano? ¿Cómo se logró esto? ¿Sí? Les digo cómo fue, hermano. Sí, amén. Vamos a ver en Romanos 8:3, por favor.
Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Fíjense, ¿cómo se logró esto? ¿Sí? Dice que el Señor, cuando vino aquí a la tierra, ¿sí? Dios mismo se encarnó en ¿quién? En la persona de Cristo, ¿no es así? Dios se encarnó en Cristo Jesús. ¿Sí? O sea que Cristo Jesús es Dios. ¿Sí? Cuando Él vino y el Espíritu Santo le dijo a María que de su vientre iba a nacer el Mesías o el Salvador, ¿sí? En ese momento fue engendrado Cristo, y cuando nació se le dio un cuerpo, ¿no es así? ¿Y este cuerpo cómo era, hermano? Dice que era en semejanza de ¿qué? De pecado. Pero no había pecado en él. Miren, vamos a leerlo. 2 de Corintios, por favor. Son muchos textos, hermano, pero tiene que ser así. 5:21. ¿Dónde? Tenemos 5:21. 5:21 de 2 de Corintios, por favor. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces veamos, hermano, que Cristo se le dio un cuerpo semejante al pecado, pero no había pecado en él. ¿Sí? Nunca pecó Cristo Jesús. Con el cuerpo humano que nosotros tenemos, se le dio, pero nunca hubo pecado en él. ¿Sí? Y entonces el enemigo estaba tan contento y dice, y ahora sí, pues vas a hacer una cosa. Yo también me voy a vestir de hombre. Y se puso el cuerpo humano. ¿Sí? ¿Tuvo limitaciones? Sí, hermano. ¿Se cansó? ¿Lloró? Sí. ¿Tuvo hambre? Sí. ¿Por qué? Porque tenía esa limitación. Pero ¿sabe una cosa? Lo más hermoso de todo, ¿sí? Que en ese cuerpo que se le dio, ¿qué pasó, hermano? Hijos, ahí estaba el enemigo, ¿no? En esa carne, pero no se dio cuenta que cuando Cristo fue a la cruz, ahí lo clavó al enemigo, ahí lo clavó. Y ahí fue donde le ganó, hermano. Y el enemigo creía que ya lo había vencido, pero no se dio cuenta que Cristo en la cruz acabó con él, hermano. Amén, amén. Ahí se acabó, hermano, el problema. Amén, aleluya. Haga de cuenta que Satanás era como un ratón que anda por todo el universo, andaba corriendo y haciendo daño, y no lo podían agarrar. Dice, bueno, pues ¿cómo le vamos a hacer? Pues vamos a poner un cebo, ¿no? Así le hacen a los ratones, ¿o no? Bueno, un cebo. ¿Y sabe cuál fue el cebo? El cuerpo humano. Y no se dio cuenta Satanás que en Cristo Jesús ahí estaba, y llegó y se metió y lo llevó y lo mató al Señor. Amén. Mira, hermano, de veras que es algo bien bonito, hermano. Como el Señor, Dios le dio ese cuerpo para deshacerlo en la cruz del Calvario. Y ahora nosotros, gracias a Él, a Dios, hermano, todo lo que Él ha hecho por nosotros. Gracias. Por eso debemos ver este plan tan maravilloso de Dios que ha hecho en nuestras vidas. ¿Sí? Destruyó a Satanás. Por eso dice la palabra del Señor, miren, 1 de Corintios, si usted lo ve, 1 de Corintios 15, hermano. Dice, no nos voy a dar dos textos, este y otro, dice así, le dice, ¿no? 15:55. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, el poder del pecado, la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos dio la victoria por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo, hermano. Por eso digo que con la misma muerte lo venció, hermano. ¿Sí?
Y lo vamos a continuar con Hebreos 2, por favor, 2:14. Mira, hermano, verás aquí lo que dice. 2:14, 15. Amén. ¿Tenemos? Así que, 2:14 y 15. Para que lo lea la hermana. Amén, aleluya. Mira lo que dice. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, nosotros tenemos carne y sangre, ¿no es así? Él también, o sea, Cristo también participó de lo mismo, o sea que también se le dio cuerpo humano, ¿verdad? ¿Para qué se lo dio? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Este es a quién? Al diablo, hermano. Lo acabó ahí la cruz. Ahí lo acabó, hermano. ¿Sí? Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y dice, hermano, qué bonito, ¿eh? Por eso les decía yo que Cristo en la cruz del Calvario acabó ahí, hermano. Y el enemigo creía que ya lo había terminado, y no es cierto. Porque Cristo al tercer día el Padre lo resucitó de entre los muertos. Dile gracias a Dios, hermano, porque en verdad fue un plan tan maravilloso de parte de Dios, ¿sí? Que ahí, hermano, tenía que estar. Por eso Dios es tan sabio, hermano, que de esa forma fue como tuvo que atrapar al diablo, hermano. Pero tuvo que venir el mismo Dios, se encarnó para atraparlo y llevarlo y acabarlo en el cruz del Calvario. Ahí se pagó todo lo que nos acusaba. ¿Sí? Por eso el plan de Dios es tan grande y tan maravilloso, hermano. Demos gracias a Dios, hermano. Amén. Gloria a Dios. Esos son los puntos que yo quería nada más resaltar, hermano. ¿Sí? Lo que faltaba de no sé si quedó claro. No sé si estuvo. Si hay alguna pregunta, pues ahí se la pregunta al hermano Rafa, se los va a contestar. ¿Sí? Bueno, hermano. Pues esa es la predicación de hoy, hermano. Amén. Démosle gracias a Dios por su palabra. Llévense los textos, hermano. Léanlos y vean todo el plan de Dios que tiene para nuestras vidas. Amén. Amén. Y no es como ahora nos quieren meter en una religión, ¿verdad? Como decía Miguel. No, el evangelio no es una religión, hermano. El evangelio es un evangelio práctico que se tiene que vivir, se tiene que experimentar, hermano. Amén. Es un evangelio hermoso. Amén. Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Padre, por tu palabra, Padre amado. Sabemos, Señor, que tú tenías un plan tan maravilloso. Al haber creado al hombre, Señor, de una manera tan especial, donde tú, Señor, querías entrar en el hombre, Padre, porque tú sabías todo lo que iba a suceder, porque tú eres Dios, Señor, tú eres soberano, y sabías, Señor, que el hombre iba a fallar, pero tenías un plan, Señor, tan grande, que a través de tu Hijo amado, Señor, al venir a encarnarse, para tomar el lugar, Señor, y dar su vida por nosotros, ahora lo comprendemos, Padre, cómo fue que destruiste al enemigo, Señor. Él ya no tiene poder sobre nosotros, Padre. Y sabemos también, Señor, que Él ya está, Señor, condenado también, Padre. Gracias, Señor Jesús. Ahora te pedimos que tú crezcas en nosotros, que tu Santo Espíritu, Señor, nos dé fortaleza, Padre, para poder someter nuestra carne, Señor. Es con la que batallamos ahora, Padre amado. La carne, Señor, es la que lucha contra el Espíritu, Señor. Y hay una guerra muy fuerte, Padre, pero solamente a través de su Santo Espíritu podemos ser victoriosos, porque dice su palabra que usted nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, por su Santo Espíritu, Señor. Y lo creemos y lo confesamos, Señor. Como decía tu siervo Pablo,
¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está tu sepulcro, tu aguijón? Si Cristo te venció en la cruz. Gracias, amado Dios, por esa salvación tan grande, Padre. Que la valoremos y que en cada momento de nuestra vida, nuestras oraciones, Señor, siempre recordemos todo lo que tú hiciste por nosotros, Padre. De venir a arrebatarle al enemigo, Señor, lo que él, Señor, había despojado al hombre. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones. Ahora te pido que tu palabra, Señor, la selles en el corazón de tu pueblo. Que no vuelva vacía, Señor. Que lo recuerden, Padre, todas las palabras, Señor, que tú nos has dejado. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén. Un aplauso, Señor. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Cántalo conmigo. Me has tomado en tus brazos. Me has tomado y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte, no sabré agradecer lo que has hecho por mí. Solo vengo a darte esta canción. Mi canción. Y te cantamos así, Señor. Levanta tus manos y díselo.